¿Cómo elegir un psicólogo o una psicóloga? Bueno, si te has decidido ya a tener una terapia, a elegir pues un psicólogo o psicóloga, un terapeuta para ayudarte con tus circunstancias, con tu problema, pues te invito a ver este vídeo para darte algunas claves, desde luego no para decirte pues lo que necesitas o dejar de necesitar, sino para darte pues argumentos o ideas y para que tú decidas o puedas decidir sobre esa base y decidir pues el tipo de psicólogo o psicóloga que quieres. Desde luego, si no te has decidido aún, porque estás ahí pensando si podría ayudarte o no podría ayudarte, no te decides, te invito a ver otro vídeo de nuestro canal que es pues necesito un psicólogo, una psicóloga. En ese caso, pues ahí te doy esas ideas para que juzgues si lo precisas o no. Si estás decidido o decidida, pues te propongo algunas ideas como base, como digo, para que tú reflexiones sobre qué tipo de terapeuta, de psicólogo puedes o debes o te podría venir bien tener. Bueno, te doy algunas claves, algunas facetas importantes que yo veo desde mi punto de vista, de mi perspectiva como psicólogo clínico con una experiencia ya importante. Bueno, el primer punto es una formación. Bueno, nosotros en nuestra cultura somos mucho de formación, de titulitis, ¿verdad? Pues le damos a la formación académica mucha importancia, lo cual pues seguramente no es lo mejor. Ahora bien, la formación es esencial. Se habla de que la formación es necesaria, pero no suficiente. No lo es todo, evidentemente, y nuestra cultura, como digo, tiende un poco a verlo como todo. Si ya está formado, si tiene no sé cuántos másteres, no sé cuántos estudios, ya pues si tienes esa formación académica, ya lo tienes todo, y en mi opinión no es así. Ahora bien, esa formación es a tener en cuenta y desde luego, en mi opinión, necesaria. Porque hay hay personas que han tenido procesos complicados en sus vidas, han tenido una depresión, un periodo muy duro, y con su propio esfuerzo, ayudándose de alguien, o con libros, o con, en fin, su propia valentía personal, han salido adelante de esa situación complicada. Y eso está extraordinario, por supuesto. Ahora bien, algunas de estas personas en este ambiente o en este mercado New Age de la curación un poco de todo a 100, pues muchas de estas personas o algunas de estas personas, pues digamos, han tenido o tienen la idea de que porque han conseguido curarse o ayudarse o crecer ellas mismas por sí mismas y por su propio esfuerzo, pueden ayudar a cualquiera. Es como, poniendo un ejemplo, si nosotros hemos puesto pues una tarima flotante en casa y nos ha quedado bien, pues nos pensamos que somos unos reformistas, unas personas que pueden acometer cualquier tipo de reforma, lo cual pues es un poco atrevido. O más allá, imaginaos que en una reunión familiar, pues mi padre se atasca ahí comiendo y yo pues muy ágilmente le hago la maniobra de Heimlich, que es lo que hay que hacer, esto de coger y apretar, y oye, le salvo la vida a mi padre, lo cual fantástico, eso está muy bien. Ahora bien, si yo me creo que por salvarle mi vida a mi padre soy un médico y ya puedo curar a cualquiera, pues desde luego estoy exagerando. Hay personas en este mercado un poco New Age que por eso, porque han tenido procesos y han conseguido superarlos, piensan que pueden ayudar a cualquiera. Realmente no es así porque lo que me puede haber ayudado a mí incluso puede ser contraproducente para otra persona. No tiene por qué... desde luego si la persona nos define algo es la complejidad y la diferencia de una a otra persona. Desde luego tenemos una base común, pero también tenemos un gran número de facetas diferentes. Por tanto, la formación es algo a tener muy en cuenta. No es lo único, como decimos, pero algo muy importante. Fijaos que el gran psicólogo José Luis Pinillos decía: el psicólogo que solo sabe de psicología, ni siquiera de psicología sabe. O sea que se refería a la amplitud de conocimientos que va a tener un psicólogo pues para realmente llevar a cabo su labor, que como decimos y como sabemos los psicólogos experimentados, es muy compleja y extraordinaria por otra parte. Por tanto, conocimientos necesarios totalmente. Yo desconfiaría de terapeutas que no tengan, aunque ofrezcan y que parezcan en principio muy bien intencionados, que no tengan esa formación, aunque como decimos seguramente no es suficiente. Hay que tener en cuenta más factores. Otro factor importante es la orientación que tiene ese terapeuta, ese psicólogo.
porque si habéis visto un poquito o habéis investigado un poco, veréis que hay una gran cantidad de orientaciones distintas. Hay psicólogos, pues todavía psicoanalíticos, el psicoanálisis, hay cognitivos conductuales, la terapia cognitivo-conductual, digamos, el mainstream, la fuerza principal ahora, hoy en día, psicología cognitivo-conductual. Hay humanistas, terapeutas Gestalt, o centrados en el cliente, hay otros tipos de terapias como la centrada en las soluciones o estratégica. En fin, hay una panoplia, un conjunto importante de oferta de terapias y uno puede pensar, bueno, ¿y cuál es la que me viene mejor a mí? ¿Cuál es la que me va a ayudar? ¿Me va a ayudar todas? ¿Me va a ayudar una específica? ¿Depende de mi problema? Bueno, yo he tenido mucho contacto, he estudiado muchas de ellas intensamente, las he practicado también en la terapia y más allá de que, por supuesto, tener mi afinidad o mis preferencias, como psicólogo humanista, prefiero desde luego la Gestalt, las terapias humanistas, me parecen extraordinarias o dignas de tener en cuenta todos y cada uno de los planteamientos, desde el psicoanálisis, de la cognitivo-conductual, de la centrada en soluciones, desde el counseling, el coaching, todas ellas te pueden aportar algo. Y en mi opinión, por ejemplo, que soy muy ecléctico, veo en todas ellas algo, sin quitar, como digo, que tenga mis preferencias, algo que pueden aportar. Por tanto, más que la orientación en sí, porque yo conozco muchos terapeutas pues, de muchos ámbitos y tienen cierto éxito. Es decir, más que la orientación, yo diría que es importante que el terapeuta, el psicólogo, no esté, digamos, que tenga una apertura mental un poco más amplia y no esté ahí queriendo meter a la persona en su esquema mental, necesitando de realmente estas personas que digo que son de diversas escuelas, pero que tienen éxito con clientes en su terapia, son personas que han abierto, que han, como se dice en Oriente, los sabios convergen, que han convergido a una heterodoxia, un ir más allá de sus planteamientos, con lo cual el consejo en ese sentido de orientación es que es algo importante y hay quien dice, pues mira, a mí me vendría bien mejor esa terapia por mi tipo, fantástico. Si lo has investigado y te parece eso lo mejor, fantástico. Yo desde luego, desde mi punto de vista, creo que una terapia humanista puede ser la mejor, pero creo que una terapia cognitivo-conductual o un psicoanálisis, si es, en fin, un poquito sensato o muchas otras, puede ayudar. Con lo cual, todas tienen algo que ofrecer y todas te pueden ayudar, sobre todo si el terapeuta, pues es, que es lo más importante en ese sentido, el factor terapeuta más que el factor escuela es el que cuenta aquí. Por tanto, orientaciones hay muchas, todas tienen algo o mucho que ofrecer y yo en principio no descartaría ninguna orientación, en principio, aunque tú puedes tener tus preferencias, desde luego, y puedes investigar un poco de qué va cada orientación, que a veces un poco pues contradictorias, aunque visto de un punto de vista ecléctico como el mío, esa contradicción es extraordinaria porque habla de la contradicción del propio ser humano y de la complejidad del ser humano. Bueno, un factor más importante aún, hemos hablado de estos dos, el tercero es la personalidad o madurez del propio terapeuta, del propio psicólogo. ¿Esto qué es? ¿Cómo podemos tenerlo en cuenta? Bueno, puede haber un perfil en nuestra que es muy coherente, muy congruente con nuestra con este zeitgeist que se dice, con este espíritu del tiempo, muy funcional, muy industrial, muy globalizado. Es un perfil del, digamos, técnico de la conducta. Esta es una persona que, pues, no tiene un especial crecimiento personal, no es una persona especialmente... Está en la media, seguramente, en la media normal, habitual de los demás, con los mismos problemas o parecidos al resto de las personas. Este terapeuta, este técnico de la conducta, es una persona formada, pues con su licenciatura, con su grado, incluso con su doctorado, pero pues sin ese crecimiento, con esa... entonces, en ese técnico de la conducta, un poco lo que esta persona pretende o tiene en mente es, bueno, hacer un trabajo, o tener un trabajo y tenerlo sin mucha vocación, en el cual, pues, no hace que la terapia sea algo creativo, como ahora veremos muchos otros autores hablan, sino, bueno,
un poco repite las técnicas aprendidas, muchas técnicas en muchas formas, repite como un loro lo aprendido desde su cerebro más académico, desde su punto de vista más académico, repite. ¿Y cuál es el problema? ¿Estas personas no pueden ayudar? Pues sí, pueden ayudar porque, bueno, pues tienen ciertos conocimientos, ciertas técnicas, las técnicas pueden ayudar. Lo que pasa es que es algo muy limitado, porque esta persona, es muy difícil que alguien ayude más allá de donde esta persona ha llegado. Si a lo mejor quiere alguien a una ayuda concreta para algo concreto y una técnica le puede ayudar, pues puede ayudarle. Pero en este técnico de la conducta puede ayudarnos a reinsertarnos de nuevo, a quitarnos ciertos patrones, ciertas dificultades, pero en mi opinión está muy limitado este técnico de la conducta. Hay otro perfil de psicólogo, de terapeuta, que es un perfil, pues, de una persona que ha tenido su proceso personal, su proceso interno. Entonces, de ese proceso interno, se dice en el chamanismo que solo el herido cura, pues de ese proceso interno, de ese crecimiento, pues la perspectiva cambia, ya no puede ayudar repitiendo técnicas aprendidas como en un manual o como un loro repitiendo sin más lo que ha aprendido, sino que puede tener la terapia un proceso creativo, como habla Joseph Zinker, un famoso, importante terapeuta Gestalt, donde ya es un virtuoso no de la técnica, conoce las técnicas, digamos, si fuera, por ejemplo, un pianista, ya tiene tanta habilidad para manejar el piano que puede ascender y puede crear emociones o puede crear, pues, componer algo genuino, y así igual el terapeuta puede componer algo genuino, creando, como dice un gran autor que se llama Irving Yalom, un gran terapeuta también, pues una terapia para cada persona, lo cual es un paso más, ¿verdad?, que repetir fórmulas aprendidas, con lo cual, pues este segundo tipo, esta tipología, pues de una persona desde su madurez, desde su importante conocimiento, pero desde su proceso exitoso o su proceso... Lo cual no quiere decir que una persona, solo la persona que, digamos, tenga una vida maravillosa y sin ningún problema, pueda ayudar. Evidentemente no, porque en cualquier punto del proceso tiene sus particulares dificultades, problemas, pero que esté en ese punto de proceso un poco más alto que la persona, digamos, básica, que está pues compartiendo con los demás su punto de vista. Bueno, aquella frase tan bonita que decía Albert Einstein, decía: un problema no se puede resolver desde el estado de conciencia desde el que se creó. Claro, si la persona que intenta ayudar está en el mismo punto de conciencia, digamos, en el punto de perspectiva que la persona que tiene el problema, difícilmente van a poder avanzar, ¿no? Debe estar un poco avanzado en ese proceso de... Por tanto, en la recomendación, en este factor que yo creo que es el más importante, de personalidad, madurez, yo diría que tengas en cuenta, pues esa madurez, esa personalidad, este proceso que idealmente ha tenido que seguir esa persona para que realmente te pueda ayudar. Y alguien puede pensar, ya, ¿cómo puedo yo saber el proceso? ¿Cómo puedo saber el grado de madurez de esta persona? ¿O es una persona, pues eso, muy básica y que ha aprendido no sé qué técnicas? ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, pues seguramente intentando conocerla por muchos medios que hay hoy en día, o teniendo alguna sesión con ella y viendo también que hay una profundidad. O esa persona, bueno, pues simplemente nos da una receta, como si fuéramos a la farmacia y nos dieran tal receta, y con esa receta o bien te curas o bien no, pero en fin, es un poco tuyo, ¿no? Yo os recomiendo este segundo tipo, esa tipología, más vocacional, más profunda y más, con más fundamento para ayudar. Realmente son las personas, los terapeutas que yo admiro, desde luego, de Félix Pérez, desde luego, o desde tantas escuelas que han seguido un proceso y luego han ayudado de forma muy potente, muy eficaz y muy válida a muchas personas. Por tanto, algo importante es a considerar este grado de madurez personal que han de tener. Bueno, otro punto importante que me gustaría que consideraras es la experiencia. Por supuesto, en cualquier trabajo la experiencia es importante.
Ya seas electricista, ya seas de correos, repartidor, ya seas médico, ya sea lo que seas, la experiencia, desde luego, te hace ser pues ese profesional. Los conocimientos técnicos, como decimos, son necesarios, pero no son suficientes. Hace falta una práctica, y con la práctica en cualquier profesión vas mejorando, vas pues haciéndote mejor como ese profesional. Esto ocurre en todas las profesiones, desde luego, pero en la terapia, en la psicología, pues de forma mucho más intensa, ya que la psicología es algo muy complejo. No es algo tan fácil como dice la New Age, es simplemente apoyar a alguien. Y bueno, hay que encontrar ciertos equilibrios importantes, ciertos equilibrios que ha de encontrar pues un terapeuta, equilibrios que no vienen en un libro, se pueden aprender pero no enseñar, como se dice. Equilibrios, por ejemplo, como es el de pues apoyar a una persona, tener empatía, pero no entrar en una confluencia, es decir, no tener la misma opinión de todo que la persona, de esa confluencia que se llama ese mecanismo de defensa, de entrar en confluencia, de no diferenciarse. Claro, si pasa esto, pues como me han dicho muchas veces en las terapias, es que tuve un psicólogo o una psicóloga que sí, que me decía todo que sí, que todo estaba bien, y así no avanzábamos, claro, podemos entrar en confluencia. O puede ser también este equilibrio de ayudar, pero no crear dependencia, porque dice aquella frase, pues ayuda pues a tu cliente en este caso a levantar su peso, pero no a llevarlo. Claro, si una persona a los 3 años, no sé cuántos años, sigue dependiendo de nosotros, hemos creado una dependencia y no nos estamos ayudando. La terapia debe ser justamente hacer a la persona más independiente, tener un más autoapoyo, que decía Fritz Perls, más autoestima, más capacidad de decisión, de responsabilidad sobre sí misma. Si hacemos, y encuentro también muchos clientes en mi vida que decían, no, yo es que llevo 7 años con este terapeuta y me va fantástico. No, si llevas 7 años con un terapeuta no te va fantástico, hay una dependencia. Y no se trata de eso, una terapia realmente, de crear dependencia, sino, como digo, todo lo contrario. En fin, una serie de facetas que solo la experiencia te da. Por tanto, la experiencia, desde luego, no lo es todo. Alguien dice, no, que esta clínica, este gabinete psicológico, este psicólogo lleva 25 años. Bueno, pues yo conozco terapeutas que llevan 25 años y son tan malos, con perdón, como el primer día. No han aprendido mucho, porque depende de muchos factores. También cómo esa persona tome su trabajo. Si lo toma como, bueno, como ir a la oficina y no hay más aprendizaje, no hay más vocación, que simplemente, bueno, una serie de cosas que me funcionan y yo las aplico una y otra vez. Bueno, desde luego hay de todo. La experiencia, desde luego, no lo es todo, pero hay que tenerla en cuenta porque tiene mucho que decir. Una persona con experiencia, desde luego, o una gabinete o un psicólogo que tiene mucha experiencia, quiere decir, por una parte, que lleva trabajando en eso mucho y que ha debido de tener algo de éxito, porque si no, económicamente aquello se hubiera ido a pique, seguramente. Y por otra parte, seguramente, que no ocurre siempre, pero seguramente esa persona ha aprendido. Decimos si está, como se ha de estar en un oficio tan complejo como es la psicología, pues continuamente renovándose, continuamente aprendiendo. Es posible, si tiene mucha experiencia, que esa persona esté en ese proceso de aprendizaje, de investigación, y desde esa experiencia, con todos los casos. Porque algo importante, fijaos que en las terapias, no es como la filosofía, que se establece una serie de principios lógicos o observados. En la terapia se aprende y, digamos, la ciencia se establece a partir del contacto con los clientes, de la experiencia terapéutica, de Freud, de Perls, desde cualquier teórico, digamos, es un teórico práctico, no establece unas teorías que cree no, a partir de su experiencia. Por tanto, la experiencia en terapia pues es algo extraordinario, en la que se aprende muchísimo. Por tanto, esa experiencia, desde luego, es considerable. Por tanto, fijaos, esta experiencia también es algo importante que sería importante que tuvierais en cuenta, lo de experiencia, que, como decimos, no lo es todo, pero es algo importante. Y por último, me gustaría proponeros algunas preguntas que podéis hacerte, pues para aclarar si quieres esa terapia o si quieres ser terapeuta. Por ejemplo, ¿cuánto suelen durar las terapias? En el antiguo psicoanálisis, antiguo y no tan antiguo, sigue mucho en boga en muchos sitios. Pues bueno, un poco dejarse ir, hablar, no entrar ahí mucho. 5 años, 3 años, ¿qué más da? 8 años, ya saldrá la cosa, ya se soluciona el problema.
Bueno, esto hay que saberlo. Si uno está dispuesto y quiere eso, por supuesto, es legítimo elegir eso. Pero hay que saberlo y ser consciente de... En fin, por supuesto es todo muy variable. Y un terapeuta, yo diría, por ejemplo, si alguien me pregunta, ¿cuánto duran las terapias? Digo, bueno, pues lo menos posible, pero depende mucho de ti, por supuesto, porque el éxito de una terapia, en parte lo tiene el psicólogo, desde luego, el grado de rapport, de la alianza terapéutica, el grado de lo que pueda aportar, pero también depende mucho de la respuesta y el grado de implicación y de compromiso del. Por tanto, importante sería aclarar cuánto suelen durar las terapias de ese terapeuta. Otra pregunta puede ser, ¿qué cosa vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos simplemente a hablar? ¿Vamos a hacer algo más? ¿Vas a mandar trabajos para casa? ¿Vas a hacer ejercicio? ¿Vamos a hacer ejercicio particular? ¿En qué consiste esta terapia? Bueno, una buena pregunta que sería importante también aclarar. Si solo hablar, es hacer ejercicios de algún tipo, es algún tipo de consideración, es algún tipo de lectura, de trabajo de casa. ¿Qué vamos a hacer? Otra pregunta puede ser, ¿cuándo puedo notar algún avance, alguna mejora? Sería importante también, por supuesto, el terapeuta con experiencia diría, bueno, depende mucho, pero mira, creo que por aquí, por allá, te podría dar alguna pista. Si dice, uy, esto no, ¿quién lo sabe? Solo Dios y el destino. Bueno, entonces yo pues sería un poco cuidadoso, un terapeuta que no te dé ningún tipo de pista sobre cuándo puede haber una mejoría. ¿Puedo trabajar a mi ritmo? ¿Cómo es el ritmo? El terapeuta diría, no, el ritmo es terapia cada semana y si no lo sigues durante 3 o 4 años o no sé cuánto tiempo, no te vas a curar. Bueno, todo eso me parece sospechoso. También podría darte pues poner la responsabilidad en tus manos y decir, mira, tú tienes que decidir según lo económico, según tus preferencias, según... En fin, creo que la flexibilidad es algo también importante que podría tenerse en cuenta. ¿Cuándo se termina la terapia? Es algo también debéis tener o podréis tener claro. Si te dice, esto, tú estás de unos tiempos, ya veremos. Creo que sería, o es mucho más sensato decir, mira, la terapia pues puede que no tenga un fin totalmente discreto o claro, tienes que considerar tú, porque aprender se puede y mejorar se puede toda la vida, pero tienes que considerar tú, yo te puedo aconsejar, en fin, tener una negociación para cuando puede terminar eso. En fin, todo este conjunto de ideas que podréis tener en cuenta a la hora de decidir tener un psicólogo o no tenerlo, o qué tipo de psicólogo, qué tipo de terapeuta, pues todas estas recomendaciones os doy, que espero que os sean de utilidad.